Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos de la violencia política en razón de género que aún enfrentan las mujeres, especialmente en medio de la contienda por algún cargo de elección popular. Para hablar del impacto y las acciones que desde el Instituto Nacional Electoral se han adoptado para su erradicación, nos acompañan hoy la consejera electoral Rita Bel López Vences, bienvenida. Muchas gracias, Vivi. Y el encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Ezequiel Bonilla Fuentes. Buenas tardes. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con un tema pues candente por los tiempos, pero vamos a irlo desmenuzando. ¿Y qué les parece si comenzamos por entender cómo es que se identifica precisamente la violencia política en razón de género y quién puede ser víctima de ella? Claro que sí, bien. Muchísimas gracias por la invitación, consejera. Buenas tardes. Estamos aquí viendo efectivamente un tema tan importante como es el de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es un tema que el Instituto Nacional Electoral lo ha venido trabajando ya desde hace varios años. Recuerdo en el proceso 17-18, donde todavía no existía una regulación específica en la materia, ya el instituto atendía esta clase de procedimientos. Viene la reforma de 2020 y ya se modifican 8 leyes y ya se establece con mucha claridad la definición y las causas por las cuales una persona, una mujer, puede ser víctima de violencia política. Aquí creo que es bien importante identificar, me parece que 2 cosas. Primero, que puede ser en el ejercicio del cargo, una mujer puede sufrir violencia política contra las mujeres en razón de género, no solamente durante la campaña, porque muchas veces se piensa que solamente cuando están en una contienda electoral pueden sufrir este tipo de agresiones, pero no es así, es en ese momento, pero también es en el ejercicio del cargo. Entonces, digamos que esto es algo, en primer lugar, que creo que debemos dejar con mucha claridad, y se trata de todas estas acciones, omisiones, incluso tolerancia, ¿verdad?, que se lleva a cabo en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres, es decir, en razón de su género. Y eso es uno de los elementos principales. Y otro que es que les afecte en algún ejercicio, en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Votar, ser votada, de asociación, etcétera, etcétera. Entonces, o desempeñar su cargo. Así es. Ajá. Hemos tenido ya varias quejas, lamentablemente, de funcionarias que después de haber ganado una elección, ya en el ejercicio del cargo, les empiezan a obstruir y les empiezan a complicar, digamos, que la existencia cuando están ejerciendo el mismo, ¿no? Entonces, eso también es violencia política. No, es grave porque, pues, vaya, toda la labor que hay por detrás, ¿no?, para llegar a esa instancia y obtener un cargo, pero en particular, ¿qué es específicamente lo que hace el INE para poder resolver y atender estos casos de violencia política en razón de género? Pues sí, ha sido un tema que justo con la reforma 2014 el INE se adelantó, incluso porque sabía que con la paridad iba a haber incremento de mujeres en cargos públicos o como aspirantes a ellos. Y ya se veía venir, entonces sí se adelantaron con el protocolo que mencionaba Ezequiel. Y bueno, pues se ha enfocado en hacer normativa, ¿no?, para atender los casos de violencia. Ya tiene un reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política específicamente. También los protocolos que ha realizado, hay guías para la atención de la violencia política, ha realizado formatos para ya tener un documento muy básico para poder denunciar rápidamente la violencia política. También tramita los procedimientos especiales sancionadores, que son mucho más rápidos que los más rápidos, ¿no? Entonces, eso se tiene que atender muy puntualmente de acuerdo ya a estas reformas que señalaba ahorita el maestro Ezequiel. Y bueno, pues ahí toca hacer toda la tramitación, la investigación, dictar medidas cautelares para atender cualquier situación de emergencia, que puede ser hasta bajar algún spot de radio o de televisión que esté agrediendo o vulnerando. Oye, me parece asombroso porque poca gente sabe que me parece que el INE está muy adelantado a los tiempos, siendo México un país que penosamente encabeza cifras y casos graves de feminicidio, pero en particular enfocándonos en la cuestión del desempeño político, viendo todo esto, me parece que el INE pues da 3 pasos adelante y en eso creo que lo han hecho muy bien y me imagino que aún falta mucho por hacer, pero de entrada hay como una base, ¿no? Claro. Una plataforma sobre la cual poder operar. En este caso me parece admirable y muy necesario, tristemente.
Pero y sí. todavía no es suficiente, que es todavía como el asunto, ¿no? A pesar de todo lo que se hace, todavía no es suficiente que los agresores tomen conciencia de estas acciones u omisiones y bueno, y que también muchas mujeres todavía tengan que dar muchas vueltas para llegar exactamente a donde tienen que presentar sus denuncias o sus quejas. Sí, que lidiar con ello, además del trabajo que representa per se, toda la cuestión pues a su cargo, ¿no? Y en este sentido, quisiera yo saber si esta violencia de género se incrementa, en particular con los procesos electorales, Ezequiel. Sí, definitivamente. Debemos recordar que siempre una contienda trae atrás, evidentemente, la lucha por el poder, ¿no? Sí. Y esto, de manera natural, ha ocasionado que durante los procesos electorales se incrementen las quejas por violencia política, ¿no? Lamentablemente. Pero yo creo que esto que decían hace un momento me parece que es bien importante resaltar cómo el Instituto Nacional Electoral ha venido trabajando en el tema con estos protocolos, con estas guías que decía la consejera y también haciendo incluso una adecuación a la propia estructura de la unidad técnica de lo contencioso. Se crea un área específica, ¿no? Donde atienden esta clase de quejas con esta perspectiva de género que se tienen no solamente que resolver, sino también sustanciar los procedimientos en materia de violencia política. Efectivamente, el INE ha sido punta de lanza a nivel mundial. Hemos tenido la oportunidad de participar en algunos eventos internacionales y el Instituto Nacional Electoral siempre es referente en estos casos de atención y de toda la normatividad y todas las herramientas que tiene para atender la violencia política. Y uno de los aspectos bien importantes que a mí me parece que tenemos que señalar es esto que decía la consejera, se pueden dictar medidas cautelares, pero también se pueden dictar medidas de protección. Y esto por lo que decías de los feminicidios. Lamentablemente México es uno de los países con mayor índice de violencia de género, ¿no? Sí. Hay estados que incluso están en alerta de género y por eso es de que se crea este grupo multidisciplinario que atiende a víctimas, que hace este primer contacto con las víctimas para poder determinar el nivel de riesgo que se tiene. Y estos niveles de riesgo traen como consecuencia la implementación o el otorgamiento de medidas de protección. Y estas medidas de protección, creo que es importante que también la gente sepa que las puede solicitar en cualquier momento y que se tienen que otorgar por la autoridad, en este caso del Instituto Nacional Electoral. En el caso de los OPLEs es exactamente lo mismo y con el apoyo de otras instituciones. Recuerdo que se han dictado, por ejemplo, protección policiaca. ¿No? Entonces, vinculamos a estas autoridades, a las secretarías, a las secretarías estatales de seguridad pública y se les tiene que dar esta protección a las mujeres que están siendo violentadas. Me gustaría saber, porque lo que no se puede medir o cuantificar no existe, si tenemos en este caso, con el tiempo que llevan ya implementando esta normativa, algunas cifras de casos, quisiera saber en qué medida si van increciendo, son cada vez más, ¿cómo estamos en cuestión de cifras de casos? Fíjate, tú decías muy bien hace ratito, o nos hacías la pregunta de si aumenta en procesos electorales. Traigo aquí unos números. En el 2020 se presentaron 21 quejas, 2021 149, se incrementó de una manera exponencial en el proceso 2021. En el 2022 se presentaron 81 quejas y en lo que va del 2023, 23 quejas. Por eso creemos que cuando inicie el proceso electoral van a aumentar lamentablemente estas quejas por violencia política en contra de las mujeres. Y Rita, hay también en cuestión de género, cuestión de paridad, todavía hay mucho ruido al respecto, o sea, todavía pesa, hay mucha resistencia. Sí, yo creo que todavía es algo de cada proceso electoral volver a empezar y falta mucho trabajo al interior de los partidos por identificar los liderazgos. Sí, identificar liderazgos. También, más bien fomentarlos y también acercar las candidaturas a estos liderazgos que están dentro de sus partidos, ¿no? Ahí todavía falta mucho porque
Las mujeres que están llegando a veces ni siquiera son militantes del partido, casualmente es la esposa del que está concluyendo el cargo, o familiar, cercana, que también se da en los casos de los hombres, pero en el caso de las mujeres hace más ruido porque hay una idea de que van a tener el control sobre ella, ¿no? Eso también es violencia. Por supuesto. Y de repente es como, bueno, que no hay también otras mujeres en el partido que no puedan estar como en ese supuesto y que puedan llegar y que se apueste por los liderazgos. ¿Les parece si vamos a una breve pausa? Hacemos un pequeño corte y retomamos el tema que está más que interesante. Continuamos. ¿Dejarías las llaves de tu casa a una persona desconocida sin saber sus intenciones? Nuestro estado es nuestra casa y ahora que vamos a decidir quién nos gobernará, tenemos que saber quiénes son las y los candidatos y cuáles son sus proyectos. Por eso es importante dedicar tiempo para investigar y conocer todas las propuestas, porque informarse y razonar nuestro voto es votar en libertad. Este 4 de junio nos toca salir a votar. Mi INE es valioso porque nos informa y nos une. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Muchas gracias por continuar con nosotros el día de hoy en Democracia en la Mesa. Estamos platicando a fondo acerca de la violencia política en razón de género y me gustaría que nos orientaran y nos platicaran más si hay diferencia en cuanto a temas de género, de violencia a nivel nacional y a nivel más local o particular, si es muy drástico el cambio. Sí hay y tiene un porqué. Sí. La cuestión local y sobre todo atendiendo al ámbito municipal. Yo en una investigación que pude hacer hace un par de años, veíamos que el sistema del modelo municipal también lleva como a estos colegiados en donde todavía el presidente municipal y a veces hasta la presidenta municipal tiene esta idea de ver a los demás como si fuera el jefe o la jefa. Sí. Y eso lleva a empezar, cuando ve que alguna de las mujeres comienza a pedir información, entonces empiezan a violentarlas justo para anular este derecho a opinar en las sesiones, a pedir que se hagan incluso sesiones de cabildo, entonces empiezan a presionar quitándoles el sueldo, ¿no? Pero tiene que ver con el modelo. Aparte también hay que recordar que en estos municipios, aparte de la fórmula ganadora, ¿no? También hay plurinominales que son de otro partido político que están dentro de este colegiado. Y eso también lleva como a un sistema de control que todo el tiempo está también sosteniendo ahí. Claro, el grado de dificultad y supongo correcto. También los usos y costumbres también pues permean. Sí, porque en parte el modelo era como ¿no? Como un jefe y un colectivo que acompañaba, sí. Pero que ahora es muy difícil que lo vean de verdad de manera horizontal. Y eso está costando mucho trabajo a quienes ocupan este cargo el día de hoy, pero también a las mujeres que se están incorporando. Sí, y en cuestión de números también Sí. podemos identificarlo. Esto que comenta la consejera es bien importante porque ya en los hechos el Instituto Nacional Electoral crea el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política, esto a raíz de una sentencia de la Sala Superior en el proceso de 2020. Que seguramente la consejera tendrá ahí un dato más preciso, porque esto se crea precisamente por una sentencia de un caso de Oaxaca, que ya después a nivel nacional la Sala Superior le ordena al INE la creación de este registro nacional. Y en el registro nacional efectivamente vemos cómo a nivel local, a nivel municipal, existe este mayor índice de violencia en contra de las mujeres que se dedican a la política. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, 99 registros. En el caso de Veracruz tenemos 38, Tabasco con 30 y Chiapas con 20, que son de los primeros lugares. Después ya vienen otros estados con menor. Son los que pero estos son los que encabezan la lista. Y bueno, pues confirmando lo que acaba de decir la consejera.
Y justamente para entender mejor cómo es que se tramitan o se atienden estas denuncias de violencia de género. Pues a nivel local. A nivel local, bueno, pues ahí es con el Instituto Electoral o el OPLE, que depende del estado en el que se trate. Y lo tienen que escalar, supongo. Es correcto. Bueno, también ahí los institutos electorales locales han hecho también sus formatos, sus guías. Se puede hacer por correo electrónico, por una llamada telefónica y se atiende inmediatamente este tipo de situaciones. Y por ejemplo, para entender cómo se llegó a la creación del registro, ¿cuál fue la sentencia o qué podemos ahí te cuento porque eso tiene que ver con Oaxaca. Platícame pues más a fondo de esas dos justo en Oaxaca sentencias. Surge el primer registro de personas violentadoras y tiene que ver con una sentencia primero estuvo en el tribunal local, pero no pasó por mayoría de votos, y luego Sala Regional determina que sí hay un asunto. Te cuento, eran 2 municipios de Oaxaca en donde reiteradamente una de las autoridades municipales, con su mujer, constantemente estuvo diciendo durante los 3 años que cometían violencia política contra ella. Había sentencias, no solo una, había más de una sentencia que decían, en efecto, a esta mujer la están violentando y se le pide a tal persona y a tal persona que dejen de violentar, y mandaban muchas medidas para que dejaran de violentarla y no hacían caso a la sentencia. Y en el siguiente proceso electoral los señores estaban registrados nuevamente como candidatos. Y entonces se tomaron cartas en el asunto, o sea, se impidió que ellos... En efecto, y entonces se hace todo el estudio y dicen, en efecto, una persona que ha estado ya con sentencias de violencia política y que aparte no las atendió, pues se revisa, se hace un análisis profundo y determinan que eso, por primera vez se determina que ese no es un modo honesto de vivir. Y les quitan el modo honesto de vivir y entonces les retiran la candidatura. Entonces y ordenó al instituto esta sentencia, ya de la Sala Jalapa, que el Instituto Electoral de Oaxaca iniciara un registro para tener como esto control, porque aparte sí hay muchas denuncias de violencia política en razón de género. Así que se tuvo en ese sentido fue muy positivo, pero también debe haber casos en los que se impide que una mujer tome su cargo o de pronto se vea realmente pues aterrada o violentada y desista pero ocupar justo su cargo. este registro ayudó mucho, porque sí les dieron como en la parte del poder, porque era el impedirles ir a un cargo y que se retiraran estas candidaturas fue un mensaje importante. Y entonces esto lleva a una siguiente sentencia más adelante, que ya es en el 2020, en donde ahora sí Sala Superior, también de un caso de Oaxaca, del municipio de Santa Lucía del Camino, donde también le mandatan al INE a iniciar el registro nacional, ¿no? Pero también es una sentencia de Oaxaca, porque sí se vio que entonces sí empezaron como a medirle. Ante todas estas conductas que te decía que a pesar de que había varias sentencias, pues no hacían caso, el hecho de ahora sí estar impedidos para ocupar un cargo ya hizo que empezaran. Exactamente, ya había consecuencias. Y por eso ayudó muchísimo. Simbólicamente ayudó, yo creo, mucho, y ha ayudado mucho este registro a que midan un poco más las consecuencias de sus actos. Marca un antes y un después, que se replique y ahora, gracias a lo rápido que se difunde la información, pues mucha gente lo toma en cuenta, ¿no? O sea, es una buena señal. Y bueno, ¿desde qué año fue que se implementó como tal el registro de personas sancionadas en materia de violencia política? A nivel nacional, ya lo decía la consejera, hay una sentencia de la Sala Superior, el famoso REC 91, ¿no? Del 2020, en donde, pues decíamos hace rato, le ordenan al Instituto Nacional la creación de este registro nacional. Y esto fue a partir del inicio de ese entonces proceso electoral federal, ¿no? Que fue el 7 de septiembre. Básicamente a partir de esa fecha, de ese año 2020, es cuando tiene vigencia el registro nacional, y a partir de ese momento a la fecha tenemos 328 registros. 328 registros que se convierten en 291 personas sancionadas, porque hay personas, lamentablemente, que han sido reincidentes. Tenemos, por ejemplo, el registro de una persona que tiene 11 registros, 11 reincidencias. Y ahí es cuando uno se pregunta, pues,
la naturaleza, hasta dónde deben ser los alcances de este registro nacional. Sí se inhibe, porque incluso es una de la propia naturaleza del registro, es la no repetición. Pero me parece que, desde mi punto de vista, me parece que hace falta darle, como se dice, más dientes a lo mejor al registro nacional. La consejera mencionaba ahorita que es el tema del modo honesto de vivir, sí, que es uno de las razones por las cuales ya una persona no podía ser registrada. Lamentablemente, la Suprema Corte recientemente, en la contradicción de criterios 228 del 2022, ya determina que no se puede implementar como una sanción. Y ahí es en donde ya empezamos a lo mejor a pensar y a echar un pasito para atrás. Y me parece que esto es algo que se debe reflexionar, que tenemos que buscar otros caminos para evitar. ¿Existe la ley? Sí. El hecho de que una persona esté sancionada por el delito de violencia política, no pueden ser registrados ya como candidatos. Pero antes teníamos con este registro esta otra posibilidad, la pérdida del modo honesto de vivir. Hay a la fecha, sí hay a la fecha estos registros. Tenemos, por ejemplo, 26 personas que perdieron el modo honesto derivado de sentencias, diferentes sentencias de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, ya con esta contradicción, ya como que se va deteniendo un poquito, pues esta posibilidad también, o este otro camino que se tenía para evitar que los violentadores llegaran a ocupar cargos públicos. Ahora, tenemos que ir a hacer una breve pausa, pero quería saber también si la gente se pueden revisar, son públicos. Sí, son públicos. Porque eso también creo que pesa dentro del... Claro. ¿No? Pero volvemos enseguida, vamos a hacer una breve pausa y está muy interesante el tema de hoy. Estamos en Democracia en la Mesa. No se vayan. Este 4 de junio hay elecciones en nuestro estado. Si no sabes en dónde se ubica tu casilla, sigue estos sencillos pasos. Tu INE debe estar vigente. En la parte frontal de tu INE encuentra el número de la sección electoral a la que perteneces. Entra a INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000 y consulta la ubicación de tu casilla. Recuerda que habrá una casilla cerca de tu domicilio. Este 4 de junio nos toca salir a votar. Mi INE es valioso porque nos informa y nos une. Mi INE es valioso porque aunque esté lejos, nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa. Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. Estamos de vuelta en Democracia en la Mesa y hablando de la violencia política en razón de género, todavía está muy desbalanceado el tema de hablar de violencia hacia mujeres y casos de hombres, ¿es cierto, Ezequiel? Sí, a ver, comentábamos ahorita en el corte precisamente pues esta diferencia que hay entre los hombres que han agredido a mujeres y que sí, también hay en el Registro Nacional mujeres sancionadas por violencia política en razón de género, pero las cifras son dimensionales. Tenemos 234 hombres que han sido sancionados por violencia política contra las mujeres en razón de género y 57 mujeres, ¿no? Evidentemente, pues sí, este es un tema cultural, es un tema que hay que trabajar. Hay una palabra que a mí en lo particular me ha movido mucho, que es la deconstrucción. Me parece que esta deconstrucción es una deconstrucción evidentemente personal, pero yo siempre les hablo sobre una deconstrucción evidentemente social y en nuestro caso incluso hasta institucional. Sí. Ver efectivamente estos casos con una mirada, decíamos, con esta perspectiva de género intercultural, que también se agrava más todavía, sí, ¿no? Cuando se trata de mujeres jóvenes, indígenas. Exacto. Entonces, es la forma de mirar esta clase de asuntos, pero eso solamente se logra con un cambio de mentalidad, de sensibilización, de concientización en el tema. Es correcto, muy necesario y sí, es grave lo que sucede en nuestro país y creo que es un buen espejo es ver qué sucede en otros países y cómo pues logran que eso no sea un impedimento, la violencia. ¿Qué más están haciendo además del registro? Pues mira, también te cuento un poco que la violencia
política, a final de cuentas, es como la punta del iceberg, es lo que se ve, pero es un asunto cultural que 100%. También tiene que ver con otras desigualdades en materia de salud, de educación, y que a final de cuentas llega a la cuestión política. Y entonces, bueno, por eso también tenemos estas cifras que tenemos. Y aquí también se trata de hacer un cambio, justo porque es un problema estructural y social. Hay que hacer un cambio en todos estos también ámbitos, en lo educativo, desde la escuela, desde otros espacios, también debe de haber cambios, porque de repente estamos todos muy enfocados en la participación política, en la candidata a diputada, en la candidata a presidencia municipal, pero no vemos los problemas que están surgiendo en otros espacios de convivencia. Entonces, es correcto, y creo que la ciudadanía debemos también somos corresponsables en estar enterados, en no votar. Cuando escuchamos que hay casos así, es alzar la voz, justamente consultar el registro, que es vital, saber que existe y que podemos echar mano y que podemos denunciar. Así es, el registro es público, está en la página del INE y seguido en las redes sociales se está poniendo ahí la liga para que las personas lo consulten. Se tiene que revisar, por supuesto, antes de ir a votar para tomar una buena decisión, y allí hay un factor de corresponsabilidad. Los partidos políticos también tienen que asumir esa responsabilidad de que no está bien postular personas con este tipo de antecedentes, que apuesten por poner la mejor oferta política a la ciudadanía. Entonces, esa es la responsabilidad que tienen que asumir los partidos políticos. Claro, el primer filtro es no elegirlos como candidatos a ningún tipo de puesto, por supuesto. Y la otra es la ciudadanía informada, que también sea una forma de sancionar, de decir no queremos este tipo de perfiles en estos espacios de decisión. Y ahí precisamente entran estas reformas, ¿no? Las denominadas 3 de 3. Sí. Ahora están... Sí, a mí me parece que también esta reforma, pues evidentemente va a venir a ayudar a evitar no solamente luchar contra la violencia política, sino a nivel general, violencia familiar. La reforma lo dice claramente: aquellos que hayan sido sancionados por los delitos de violencia familiar, abuso sexual, violencia política. Y creo que esta puede ser una salida ahora ya con la decisión de la Corte, que ya nos quita, digamos, que este tema del modo honesto de vivir. Pero me parece que la 3 de 3 viene a ser una herramienta también bastante útil para erradicar y luchar precisamente en contra de la violencia de género y en particular violencia política. Es decir, ahora se castigan agresores por razón de género a quienes sean declarados culpables de violencia familiar, deudores alimentarios, para que no puedan ser candidatos o servidores públicos. Así es. Eso ya está aprobado, y eso tendremos como autoridades que observarlo al momento de que llegue el registro de los candidatos. ¿Qué más faltaría? ¿Qué retos? Hablábamos que es el principio, pero aún falta mucho camino por recorrer. Tal vez, no sé, sumar a alguna otra institución, yo creo que el problema es muy grande, requiere mucho, un cambio radical educativo, cultural, pero ¿sobre qué se está trabajando o qué se vislumbra, Rita? Bueno, yo voy a hacer promoción aquí de un documento que justo realizó el INE con la FES Aragón, que es una caja de herramientas que se hizo para los partidos políticos, para que al interior, porque también hablamos de esta responsabilidad que tienen para no llevar a estas candidaturas a personas con estos antecedentes. Entonces, esta caja de herramientas pone bases para que al interior del partido también haya relaciones mucho más igualitarias. También hay estudios que han comprobado que el primer lugar donde violentan a las mujeres es en el partido político. Entonces, pues ahí hay una caja de herramientas que también les invitamos a conocer, pero es para los partidos, pero también es una forma que tuvo el INE también de decirle a las mujeres de la militancia de cualquier partido y también a quienes están en ellos a hacer estos cambios también al interior. Se ha hecho mucho ya por parte del INE, de los OPLES, de las fiscalías, de los tribunales. Entonces también hay ahora una parte que le toca a los partidos y hay que hacer cambios también ahí al interior, volverlos feministas, democráticos, igualitarios, y ahí hay mucho que hacer. Mucho trabajo que hacer. Ezequiel, ¿tú qué dirías? ¿Qué recomendarías tu carta a Santa Claus? La verdad es que esto que dice la consejera es bien importante. Efectivamente, dentro de los partidos políticos es en donde se lleva un número importante de agresiones en contra de las mujeres que se atrevieron a incursionar en la política. Y desde negarles el registro, desde ocultarles información, en fin,
Me acuerdo de casos en donde sustituían incluso, ¿no? Por candidatos hombres que, a ver, lamentable, ¿no? Pero decían, a ver, consíguete a la prima, a la tía, y ya después las quitamos, ¿no? O sea, de ese tipo de violencia es la que sufren incluso al interior de los propios partidos políticos. Hablábamos, por ejemplo, hace ratito del registro nacional, y a la fecha solamente tenemos 2 registros que se sancionaron al interior de los partidos. A mí me parece que es poco, que los partidos deberían estar obligados a informarnos de todos sus casos de violencia política que han sido acreditados y sentenciados y que han quedado firmes para poderlos poner también aquí en el registro nacional. Y no basta solamente con los cambios normativos que están haciendo al interior. Me parece que también es bien importante estos cursos de capacitación, de sensibilización, que en verdad haya un cambio estructural al interior de los partidos políticos para que se pueda erradicar. ¿Hacen modificaciones? Sí. ¿Hacen adecuaciones? Sí, pero ahora hay que llevarlas hacia adelante, hay que implementarlas, que es lo más complicado, y hay que concientizar a las dirigencias de los partidos políticos a que esto es un trabajo, como decía la consejera, de todas y de todos. Claro, habrá mucha reticencia porque pues ellos dirán la ropa sucia se lava en casa y esto se atiende aquí, se resuelve aquí, pero no vamos a ello, vamos a justamente hacer estos cambios estructurales. Y hablando de cambios estructurales, ¿qué se avecina para 2024 que está a la vuelta de la esquina? ¿Qué retos vienen? Pues el camino ya está muy recorrido, ya hay cosas que de repente una pensaría que ya se sabe que es violencia, que se debe, que no se debe de hacer, pero creo que un gran reto es la simulación, que bien lo decía aquí el maestro Ezequiel, ¿no? Esto bueno, ya están estos criterios, pero ahora le vamos a dar la vuelta y lo vamos a hacer de esta forma para que no haya problema. Hay que tener también en eso mucho más conciencia y vuelvo a lo mismo, autoridades electorales como ciudadanía tenemos que estar bien pendientes para que si esto de manera legal se sostiene, sí haya una consecuencia y no se permita la simulación. No está bien, hace mucho daño al sistema democrático y hay que poner ya un manotazo en la mano y decir que esas conductas no las queremos y no podemos avalarlas. Es que el daño que eso implica a posteriori es gravísimo. Terrible. En todos sentidos. Como ejemplo, como medidas, es como, pues, si esta persona encabeza este puesto portándose así, que nos espera, claro, ¿no? Es todo mal y tenemos que cambiar radicalmente. Y pues como ciudadanos sí exigir y hacer valer nuestros derechos. Por hoy se nos ha agotado el tiempo. Rápido. Rita, Ezequiel, de verdad un placer tenerlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde podrán conocer todos los detalles sobre el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género, así como las acciones que realiza el INE para erradicar este fenómeno. Muchísimas gracias y hasta la próxima.